Bueno, pues bienvenido, Marc, en este nuevo vídeo que propongo en el canal. Gracias por estar aquí, Marc Montserrat. Hoy vamos a hablar de cómo despertar de la Matrix, ¿no? Cómo podemos hacer para seguir despertando y tomando conciencia dentro de esto que se llama la Matrix, que me gustaría Mm, definir contigo luego porque se escuchan mm, muchas cosas alrededor de mm, esto. mm. Y Marc, yo te conocí en un curso de numerología que impartías con Martín y me gustó muchísimo la manera que tienes de transmitir y la energía que llevas y por eso te quería invitar a que vengas a Gracias. compartir un poco con nosotros. Fantástico. Gracias por Mm, la invitación. Un Un placer. placer. Y entonces, antes de todo, pues preguntarte, Marc, ¿no? ¿Cómo te defines? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y luego ya Ujú. entramos un poco más en el tema. Fantástico. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Yo a día de hoy me dedico todo lo que puedo a actividades de despertar de conciencia, lo que llamo yo, lo que a mí me ha ayudado a acompañar mi despertar de conciencia, que ahora comentaremos lo que es. En particular la numerología, ¿sí? El entender que somos mucho más que carne y huesos a través de elementos concretos, a mí me ha ayudado mucho porque yo vengo de un contexto o de un pasivo o pasado muy analítico como ingeniero de telecomunicaciones y entonces era el ver para creer, durante 40 años. Y bueno, hubo elementos en mi vida que cambiaron, que me abrieron a nuevas puertas y entonces ahora a día de hoy he invertido mucho mi funcionamiento y he pasado mucho más al sentir que no al pensar, ¿no? Digamos que la intuición ahora intento que guíe mi día a día y me dedico bastante a numerología, hago cursos, hago consultas y también me apasiona la cábala, la medicina energética oriental, diferentes elementos del invisible que son cada vez más tangibles en este mundo y en este entorno que está despertando, ¿no? Esto es lo bonito. Wow, completo. Pues gracias, Marc. Sí. Ujú, Bueno, aprovechar para decir a la gente que se quieren apuntar, bueno, lo típico, a suscribirse al canal, que lo hagan y así vamos aumentando ujú. el tamaño y la capacidad de difusión, ¿no? Un poquito de esos mensajes. Exactamente. Marc, primera pregunta, ¿qué es la Mm. Matrix? Ajá. ¿Qué es esto y cómo despertamos esto? No, primera pregunta, ¿qué es la Matrix para ti? ¿Cómo la defines? Ujú, exactamente. Para ti es muy importante porque todo esto es un punto de vista personal. Hay que poner todo muy, muy en discernimiento. No os creáis nada, solo sentid. A ver, para mí la Matrix, a ver, claro, la Matrix a mí tiene muchos, muchos significados, pero al final se podría asimilar a una estructura de control, en el sentido control de orden, no tiene por qué ser un sentido negativo, donde se ponen unas estructuras de funcionamiento para que la humanidad eh, tenga ciertas experiencias, ¿sí? Entonces, dentro de esta estructura matricial, dentro de este orden, de este cuadrado saturniano, digámoslo así, nos encontramos en un contexto que yo considero que es un contexto como de simulación holográfica, ¿vale? Y esto lo digo con una, digamos, de comprensión muy personal, que es compartida por otras personas que van divulgando cositas, pero yo ha sido mi propio despertar que me ha llevado a entender que no podría funcionar la numerología, la astrología, la cábala y todos estos elementos predictivos si primero no fuéramos mucho más que carne y huesos, evidentemente, que hubiera una dimensión energética y de conciencia, y segundo, que no estuviera predefinido, que no hubiera un plan, porque sin plan, ¿cómo va a funcionar algo como la numerología o la astrología? Entonces, a partir de aquí, atando algunos cabos también de física cuántica, donde te das cuenta que la física cuántica te está diciendo que cuando tú haces así con los dedos, te piensas que se están tocando, pero en realidad es imposible que se toquen, porque si se tocan dos átomos hace fusión atómica y que todos son campos vibratorios, más o menos de frecuencia más o menos alta, que nos hace percibir esta sensación de materialidad y que nuestro cerebro es el que, digamos, es el que interpreta el holograma, el que lo ejecuta, pues al final dices, bueno, pues entonces esto es un entorno de simulación, una especie de metaverso, así es como yo lo veo, donde nos ponemos unas pantallas de realidad virtual desde otros planos, tenemos un avatar, que es este personaje que está en el simulador, y este avatar, el concepto de despertar para mí es que entienda que es este avatar y mucho más, y que es parte de algo más grande, y que
tiene muchísimo sentido para su desarrollo y evolución el que intente conectarse al piloto. mm, Y la espiritualidad para mí son mecanismos como tecnológicos de diferentes vertientes, que no dejan de ser para mí tecnología, tecnología del espíritu, tecnología del alma, que son redes neuronales para mí. Lo que somos realmente son redes neuronales que encarnan y que entran en simuladores, que tienen diferentes personajes y estos personajes se piensan que son lo que ven, pero son mucho más. Entonces, dentro de este entorno Matrix, y no me enrollo más, dentro de este entorno de lo que esto llamamos Matrix, de este entorno de simulación, evidentemente hay diferentes planetas, hay diferentes entornos y el planeta Tierra puede ser que haya habido alguna forma de hackeo de ese simulador que haya complicado, digamos, el videojuego. Pero mm, yo siento, y ahí es donde digo que el discernimiento es importante, que inicialmente, en origen, este simulador tenía un propósito que entiendo que sigue teniendo, evolutivo, para permitir que estas almas, estas redes neuronales evolucionen y a través de experiencias concretas, con un olvido de las experiencias que han tenido en el pasado, para hacer realmente que la experiencia sea más, bueno, exigente y al mismo tiempo más neutra, ¿no? Si no me acuerdo de lo que he hecho en el pasado no me va a influenciar, por lo menos de manera consciente. Y entonces veo que es un proyecto increíble, una realidad virtual tan potente que nos creemos que es verdad, ¿no? Porque yo toco aquí y siento cosas, ¿no? Siento emociones, siento fisicalidad y que en cierto modo pues, ha sido también infiltrada o complicada a un extremo potente cuando hablamos de guerras mundiales, hablamos de violaciones, pero que al final siento que todos seguimos teniendo el camino individual para poder aprender, elevarnos y salir de las pantallas más complicadas del simulador, diría yo. mm. ¿Vale? No sé, me he enrollado quizás mucho, pero Oh, bueno, es que la Matrix es un concepto tan... no, genial, genial. A mí me gusta mucho cómo trasladas, ¿no? Todos esos conceptos al final un poco más espirituales a algo como tecnológico, ¿no? Que al fin y al cabo Mm, también es el lenguaje que tenemos ahora, que es mm. a veces más fácil entenderlo así. Y, Sí. y, y yo lo veo así también, yo creo mucho en la tecnología del espíritu, ¿no? Y había un gran filósofo Mm, francés, ¿cómo se llamaba? Deleuze, que decía que él no creía en la evolución de la máquina, de la informática, pero en la evolución de la conciencia, ¿no? Y un fantástico. filósofo muy ateo, además. Mm, Y mm, me impactó cuando lo escuché por primera vez y yo lo siento así. Creo que tecnológicamente, si hablamos de, al final, ¿qué es una tecnología, no? Sino mm. un conocimiento que estamos utilizando. Yo lo definiría así, ¿no? Es un Sí, uso práctico de un sí, conocimiento, al fin y al cabo, ¿no? sí, Entonces, claro, son cosas que podemos hacer con esos conocimientos que tenemos más sobre la espiritualidad, la energía también, ¿no? exactamente. Les llevamos a un uso práctico y empírico al final. Exactamente. Esa es la clave. Entender que hay un propósito práctico, empírico, usable en lo que llamamos espiritualidad. Salir de los dogmas espirituales, de Mm, los dogmas religiosos, cuyo propósito es el desempoderamiento del mm, ser humano. Y a través de este proceso de realmente conexión con lo que es nuestra red neuronal, nuestros cuerpos energéticos, lo que llamamos inconsciente, que es una parte importante, más del 90% de lo que tenemos ahí y que nos hace hacer cosas y decir cosas sin que seamos conscientes, pues ir reconectando con este inconsciente, con esta mochila que llevamos todos a nivel energético, para hacer que este personaje cada vez se enriquezca más y que sus experiencias cada vez las vea más desde una perspectiva de experiencia y no de una perspectiva de victimismo. mm. Ah, interesante. Ujú. Mira, volviendo un poco a lo que decíamos de Matrix, Mm. y ahora sí me gustaría empezar igual a entrar en nuestra vida, porque es lo que a mí me Mm. gusta, ¿no? A ver, ¿cómo llevamos esto en la vida cotidiana, en la vida real al final, y cómo lo vivimos, ¿no? Mm. Em, Mira, yo siempre he tenido la sensación que la Matrix que nos domina, entre comillas, ¿no? Entonces, el sistema, Mm. que claro, tiene una parte material que lo vemos a través Mm. de instituciones, sistemas políticos, etcétera, etcétera, que Exacto. claramente ejercen un dominio X, de una Sí, fuerza, pero también siempre me di cuenta de que la fuerza que tienen, la tienen porque la entregamos de una cierta manera, ¿no? Y creo que a 100%. nivel energético pasa lo mismo. Entonces, como sabemos ya a un cierto grado de toma de conciencia, de despertar, en esa evolución que es el despertar, sabemos que la materia es el resultado de un proceso energético,
Entonces, si Ujú, partimos desde ese punto, vamos a decir que la materia que vemos como esas instituciones o esa gente que tiene mucho poder también es el resultado de un proceso energético, ¿no? Cuando me tomé conciencia de lo que eran los egregores, mm, es un término que podemos definir, que al fin y al cabo un egregor es simplemente una masa energética de muchos pensamientos, muchas emociones o muchas energías, algo que no se ujú, ve, por ejemplo, vamos a coger el egregor del tabaco, ¿no? El egregor del tabaco es una mm. ente energética que se nutre de toda la gente que fuma y que tienen deseo de fumar, y cuando estamos conectados ahí, que también nos obliga o nos manda la información, quiero fumar, básicamente, ¿no? Totalmente. Es un ente energético que tiene un poder sobre nosotros y que se nutre a través de nosotros porque no tiene vida propia en la materia. Necesita de avatares para poder existir, Exacto. ¿no? Fantástico, me Entonces, encanta. ese egregor, la visión que tengo de la Matrix es como un egregor enorme, enorme, Mm, de todas las creencias, los pensamientos, los deseos humanos que se han ido acumulando durante miles de años de evolución mm, y que podrían incluso corresponder a lo que en la Biblia hablan, ¿no? mm, Del pecado capital, ¿no? De la mm, manzana, y que en ese momento empieza ese egregor a nutrirse, ¿no? Es un poco la mm. visión que tenía ahí. No sé qué te parece eso y que si hay algo más que quieres compartir sobre esa imagen. Me encanta porque estás yendo a, además lo expresas de manera muy, muy clara, me encanta, Diego, a una dimensión metafísica que es clave. Es clave el entender que realmente eh, todo lo que vivimos es el resultado de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que sentimos. Que estamos interactuando continuamente con un campo cuántico invisible a través de la energía psíquica, el pensamiento, la energía acústica, la palabra, y la energía magnética, el sentimiento, el sentir, las emociones, y a través de la acción, evidentemente. Y que, y que si no hay coherencia en estas diferentes señales electromagnéticas que estamos enviando a este campo cuántico, entonces el campo cuántico, que es muy neutro, es un algoritmo muy neutro, lo que nos devuelve es caos, porque ve informaciones que son contradictorias. Yo pienso una cosa, pero digo otra. ¿Cuántas personas no hacen esto? O pienso una cosa o digo una cosa y siento otra. Entonces estoy generando un caos que se me devuelve a través de caos en mi vida. En cambio, cuando soy coherente en lo que pienso, lo que digo y lo que siento, se transforma 100% absolutamente la realidad porque este campo cuántico me devuelve lo que yo, de manera muy clara y sin ambigüedades, le he pedido. Entonces me devuelve situaciones concretas que son resonantes con esta energía que yo estoy emitiendo. Mm, Cuando un conjunto de seres humanos, como tú bien decías, están emitiendo un conjunto de pensamientos y de emociones que son coherentes, pero que quizás han sido manipuladas por lo que a mí me gusta llamar los miedos de comunicación, porque no son medios, son miedos de comunicación, o otros sistemas, otros elementos del sistema de control, que lo que hacen es hacer que todos piensen de la misma manera y sientan de la misma manera, sin saber el ser humano desconocedor de que es creador de su realidad, lo que está haciendo es aumentar la potencia acumulada de todos estos seres que piensan y sienten lo mismo y acaban creando realidades energéticas, egregores, que se acaban manifestando después cuando hay una masa crítica energética suficiente de este egregor, acaba manifestándose en situaciones concretas, elementos concretos, materiales incluso, materializándose en la Tierra. Es clave, claro, sí, por eso es clave. clave como hubo un gran movimiento estos últimos años de desperdiciar un poco la mente y estar mucho más en el cuerpo, en el sentir, ¿no? Algo que Mm, entiendo que yo he necesitado también bajar mucho al sentir. Sin embargo, mm, me parece que la mente sigue teniendo su espacio y me gusta sí, mucho volver a darle un poco su importancia, porque muchas veces también me encuentro en el mundo del crecimiento personal, de la espiritualidad. No quiero, sí, no, mente no quiero comprender, eso es complicado, pero si no se comprende cómo se materializa y cómo se encarna algo en el día a exacto. día, si no tenemos esa comprensión, vamos a seguir de nuestra manera repitiendo, Gurús, ¿no? ¿Cómo? vamos a seguir a gurús. Exactamente, vamos a seguir a gurús externos, exteriores, primero. Exacto. Y como tú bien lo has dicho al principio de este vídeo, no os creéis nada, sentid, ¿no? Y para mí es súper Sí. importante. Y de hecho yo invito a todo el mundo a tener un pequeño radar. Yo cuando siento algo que me molesta siempre es, a ver, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? Es como, a ver Ajá. qué hay ahí, ¿no? Porque me parece interesante. Y cuando siento que algo me atrae demasiado, me doy cuenta Sí, de que eso que me está atrayendo muchísimo, en general es porque está confirmando cosas que ya pienso, que ya siento, ¿no? claro. Hago el esfuerzo también de empezar a poner, no duda, pero de coger una distancia de,
estoy demasiado fantástico. cómodo. Pero bueno, eso es un pequeñito tip para sirve. Fantástico tip. Y ahora mira, me gustaría preguntarte, porque has, Mm, has hablado de, vale, de que cuando hacemos el cambio, ¿no? Cuando nos alineamos sobre un sentir profundo, vamos a sí, partir de no sentir sentires superficiales que son los que guían nuestra vida, por ejemplo, pues quiero ese coche, o quiero esa moto, o quiero sí, esa casa, o lo que o que el sistema también nos induce, pero sí, vamos a partir de esas aspiraciones profundas que cada uno y cada una tenemos, ¿no? Que creo que exactamente. todo el mundo sabe de qué estoy hablando, algo que está ahí en el profundo, más o menos liberado, más o menos, que tiene más o menos capacidad de expresarse, pero que está ahí en el fondo, ¿no? Mm, Cuando tú has empezado a alinearte, es decir, alinear mm, tu mente, tu palabra, tu acción, tu corazón con esa aspiración profunda, ¿qué ha sí. pasado en tu vida? Y a ver si tienes algún ejemplo claro de esto, ¿no? De cómo Mm, se ha cambiado materialización de tu vida al hacer. mm, muy interesante. Eh, Cuando hay este alineamiento, lo que viene es la coherencia, ¿sí? La coherencia es la herencia del corazón. Mm, La herencia del corazón es el conectarse a través de este corazón, que es un aparato, una bomba electromagnética, que tiene 40.000 neuronas que nos conectan con la red neuronal que llamamos alma, porque hay una wifi entre las 40.000 neuronas del corazón y esa red neuronal. Cuando estamos en coherencia, estamos heredando, es decir, recibiendo la información que a través de esta wifi del corazón nos baja de arriba. Entonces estamos conectando con nuestro verdadero ser, ¿vale? Entonces, a nivel experiencial concreto para mí, eh, yo tuve que pasar para un proceso primero del ver para creer, y volvemos a la mente, pero a una mente, digámosle, pequeñita, porque hay la mente pequeñita y hay la gran mente, todo es mente, ¿sí? Pero la mente pequeñita que está asociada a nuestro ego, que es el cuerpo mental del avatar, que por construcción está limitadito, es como un procesador, un ordenador que tiene un procesador determinado, concreto, eh, yo tuve que poder convencer a esta mente de que hay algo más allá y la situación que me llevó a ver algo más allá fueron situaciones complicadas, ¿eh? Situaciones de divorcio, situaciones de conflictos, con familiares, eh, que me hicieron absolutamente derrumbar mi estado emocional dentro de este cuadrado que yo me había montado de seguridad, digámoslo así, ¿sí? Donde dominaba el ver para creer. Y entonces, a través de esas experiencias concretas de divorcio, seguido de unos conflictos fuertes con mi padre, eh, empiezas a buscar respuestas a lo que te está pasando, ¿no? Y entonces ahí las sueles encontrar en otras vías que no habías explorado antes, ¿sí? Es a mí lo que me pasó concretamente, sin nada de especial, es algo que le ocurre a ujú, muchas personas. Y ahí me dejé llevar, también se añadió la pandemia, el 2020, que tuvimos mucho tiempo, ese mes de abril y mayo de confinamientos, mucho tiempo para, bueno, para pensar, para investigar. Me gusta investigar y ahí la mente ayudó. Y ujú, ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo, que hay que ir combinando el poner elementos concretos de intelecto, ¿sí? De conocimiento, junto con la experimentación y el sentir. Yo creo que la clave es combinar ambos, porque si nos quedamos demasiados en el sentir, estamos en un acto de fe, que no digo que sea malo, pero que podemos caer en el riesgo de dificultad de discernir, porque tengo pocos elementos tangibles o intelectuales que me permitan contrastar lo que me puede decir tal o tal persona. Y si me quedo excesivamente en la mente, eh, pues ahí quedo atrapado en mi cuerpo mental y no accedo a través de esta coherencia, esta herencia del corazón, no accedo a estos recursos absolutamente infinitos que me ofrece el campo cuántico y mi propia experiencia cuántica de otras vidas, de otros planos, etcétera. Entonces, me abrí a través de elementos, para mí, más de metafísica, que digamos que está en sintonía con el mundo de las ondas, ¿no? Como ingeniero de telecomunicaciones, y empecé a abrirme a elementos de, bueno, después entonces cuando te abres, ahí vienen cosas, ¿no? Esto es interesante, ¿no? La ley de atracción, empiezas a enviarle al campo cuántico una apertura mental de llévame, estoy abierto a aprender cosas nuevas, a investigar cosas nuevas, y te aparecen nuevas vías, y ahí para mí vino esta numerología evolutiva que me permitió de manera concreta y tangible, que no necesitaba por mi manera de funcionar, algo concreto y tangible, eh, experimentar
experimentar elementos de metafísica que había leído. Mm. Intelecto, experimentación. Entonces empiezas a experimentar a través de números y de nombres, fechas de nacimiento y nombres, y dices, madre mía, ¿cómo puede ser que esto me conozca tan bien más que lo que yo me conocía? Y después sigues tirando del hilo, lo haces con amigos, con familiares y después con desconocidos totales y dices, ostras, aquí hay algo. Entonces ahí la pequeña mente es vencida. En mi caso fue así. Mi pequeña mente, mi ego fue vencido y entonces ahí me permití decirle a mi ego, te voy a usar como una herramienta porque te necesito en la tierra, por lo tanto yo te amo, ¿eh? Te necesito, pero voy a ser yo el que te dice lo que quiero que hagas. Y no Mm. vas a ser tú el que determine lo que yo hago, porque tú no tienes el conocimiento que puede tener mis otros cuerpos a los que tú no puedes acceder sin mi ayuda, digámoslo así. Y entonces, a partir de ahí, bueno, me he enrollado un poquito de nuevo, pero para que veáis un poquito el proceso del pasar del pensar al sentir, pero sin que el sentir elimine de la ecuación el pensar y el intelecto. Esto es muy importante. Es un proceso continuo, ¿vale? Yo capto informaciones nuevas, estas informaciones nuevas de manera abierta, muy importante la apertura, las escucho, las analizo y esto me lleva a una apertura en este campo cuántico que me va llevando nuevas informaciones y entonces yo estas informaciones las incorporo y las intento poner en práctica, bajarlas a la Tierra. Esto es importante. Tomo del cielo, bajo de la Tierra. Y No. entonces a partir de ahí este proceso yo creo que es lo que es el proceso evolutivo para mí. Un proceso evolutivo no puede ser solo tomo del cielo y me quedo en un, digamos, en monasterio, que también es un proceso, ojo, pero digamos que estoy simplificando, en la mayor parte de los casos. Es importante que se baje después esto, que lo implemente en la tierra, que lo pongo en acción y a partir de aquí hay un crecimiento de todos mis cuerpos, emocional, mental y el físico también se va transformando gracias a este proceso. Claro, sí. Hablas, ¿no? De esa, otra vez, de esa necesidad de unir los diferentes centros. Sí. Y gracias, gracias por compartirte un poquito más ahí. Yo, yo me acuerdo la primera vez que tuve un... Bueno, yo el despertar a que todo el mundo político y la estructura ya socioeconómica es una mentira, lo tuve muy temprano, muy jovencito, 14 años y ella estaba Wow, empezando a ver, joven, ¿no? qué Me joven. acuerdo cuando hubo los atentados del 11 de septiembre también ya estaba metido en Mm. esas cosas de conspiracionistas y, Así. y bueno, todo eso. Para mí es muy viejo todo eso. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que para mí la primera vez que me di cuenta de que había algo mágico, fíjate que es increíble como el ser humano necesita tomar conciencia a través del dolor y del sufrimiento. Mm, Es esto. mm, mm, Yo, por ejemplo, tuve un accidente de moto y en este mm, accidente de moto era un momento, para hacerlo muy breve también, de mi vida donde yo era muy joven, tenía 20 años, iba en moto al trabajo en el aeropuerto de Bruselas, en aquel momento trabajaba ahí y estaba mm, con una novia que ya no quería estar con ella, estaba estudiando en la universidad, pero no tenía mucho tiempo para estudiar porque tenía que trabajar, porque me había ido de casa a mis padres, entonces tenía que mm. ganar dinero. Después del trabajo iba a casa de unos amigos, bebíamos mucho alcohol, fumando porros y bueno, todo era una especie de momento, ¿sabes? Donde, en fin, no tenía tiempo para estudiar, tenía un poco de miedo por mi salud porque en ese momento pues me pasaba un poco de todo y Mm, además estaba con una novia que ya no quería estar, ¿no? Y mm. tuve ese accidente de moto en el camino del trabajo, lo cual significó que durante los 6 meses me tuvieron que pagar aunque yo no pudiera ir a trabajar. Ah, wow, sí, 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 Entonces, se sí. solucionó el tema de que tenía todo el tiempo del mundo para estudiar. El accidente Mm, me generó una ligera hemorragia interna en el hígado y riñón, que son los dos mm, órganos que se encargan de la limpieza. Entonces, mm. no podía beber ni alcohol, ni fumar tabaco, ni comer mal, Fíjate, esas wow. cosas. No tenía apenas dolor, así que tampoco tenía, sabes, morfina que me impide concentrarme. Entonces, Mm. y pude dejar de ir a ver a mi novia. Entonces fue como, Qué estaba ahí en bueno. la cama y tomando conciencia de, hostia, ese accidente acaba de solucionar todos mis problemas. Toma ya. Y ahí es donde tomé Qué conciencia, buena perspectiva. hay algo raro aquí, ¿no? Eh, Y fue mi primera experiencia con el tema de que la energía mueve la materia, ¿no? Realmente. mm, Aun cuando es un accidente o algo que no nos gusta. mm. Y eso es algo que la verdad es Qué que no sé, bueno. queremos verlo. Qué gran ejemplo, absolutamente. Fíjate qué coherente es tu ejemplo, porque es coherente entre lo que tú sentías y lo que tú pensabas, Ujú. estos elementos, digamos, de desarmónicos, ¿no? La novia que ya no quiero, el trabajo que no me acaba de convencer,
la vida esta, digamos, joven, bebida, todo esto, estos elementos desarmónicos, en el momento tú tomaste conciencia de esta desarmonía, claro, y este toma de conciencia de manera coherente le estaba enviando al campo cuántico, probablemente de manera inconsciente, ¿eh? Pero claro, coherente, pensabas y sentías lo mismo, y entonces el campo cuántico te presentó una situación que de manera coherente resolvía esto. claro. Y muchas veces desde entonces, ¿sabes? Cuando trabajo con, porque trabajo en sesiones también con las personas, les comparto, mira, si tú no sientes la valentía o la fuerza de generar un cambio en tu vida, tranquilo, Mm, que la vida lo va a hacer por ti. Y es así, mm, tarde o temprano la vida mueve lo que necesitamos mover, ahora ujú, con más o menos dolor. Y eso siempre es el tema. Si me adelanto, si yo entiendo los mensajes y me armo de valentía y genero el cambio, pues en general mm. será menos violento de que si, de que si le dejo al campo cuántico la obligación de hacerlo sí o sí. Totalmente. Muy buen punto. Sí, Exactamente. Sí, digamos que al estar ya más conectados con este piloto, ¿no? Alma, piloto, red neuronal, que, que tiene la mayor parte de nuestra conciencia, ¿no? Que no está en el avatar, cuando nos conectamos con esta wifi, entonces nos permitimos recibir información a través de lo que llamamos casualidades o sincronicidades cuando uno ya está más conectado, pero si no se llama casualidad. Uy, qué casualidad que me he encontrado a un amigo que hacía 10 años que no veía y justamente he pensado en ti, en él hoy. Y dice, ay, pues yo también he pensado en ti. Ah, pues mira, qué casualidad. ¿Qué hace el campo cuántico? Uno o dos pensamientos coherentes, ¡pam! Es como cuando se hace una película. A mí me gustó hay un autor que se llama David Topí, ¿no? Que es muy fino, ¿eh? Con temas de metafísica, muy profundo, que también, como yo, es ingeniero de telecomunicación, y seguramente hay una resonancia que me permite que me gusten sus informaciones, pero al final, fíjate, una película, cuando hacen una película, al parecer, a mí me resuena, no soy experto ni mucho menos, se empieza por el final, se filma el final y después van filmando partes del principio y partes del medio, pero el final es lo primero. mm, Entonces, ¿el final qué es? Nuestros pensamientos. Lo que yo intenciono es el final. ah, claro. ¿Qué hace el campo cuántico? Mira diferentes finales de diferentes seres. Y entonces, los diferentes finales que están pidiendo lo mismo, donde hay que entrelazar a estos seres, ve el final, lo materializa y después busca los pasos previos que permitan llegar a este final, donde las dos personas se encuentran. Mm, Y si el paso previo a uno requiere que tenga un embotellamiento, que se quede 10 minutos atrapado porque el otro todavía, si no, no se encontrarían en esa calle, pues lo hace. Me encanta esta sí, percepción. sí. De hecho, es impresionante porque lo que tú acabas de traer ahora incluso se hace muy conscientemente por cualquier proyecto, ¿no? Se trata, es una manera de ir no sé cómo se dice en castellano, pero se ir a contrarreloj en francés. Me pongo el Sí, objetivo, por ejemplo, dentro de una sí, semana. Bueno, dentro de 6 días, ¿qué hago? Dentro de 5 días, ¿qué hago? Dentro de cuatro, tres, dos, uno. Ahora, en esa hora, ¿qué voy a hacer? Y ya tengo planificado fantástico, todo desde el final hacia aquí, ¿no? En fantástico. empresarias, en management, se utiliza mucho esa manera de funcionar. Pues es tal cual, es Qué tal guay. cual. Sin saberlo están creando la realidad. Sí, es que es así, al fin y al cabo. Me ha gustado mucho esa imagen porque toda la idea, ¿no? De al final también de este encuentro hoy en día es cómo despertamos de la Matrix, es decir, cómo Mm, nos reempoderamos, ¿no? Al fin y al cabo. sí, Porque yo muchas veces he vivido mi vida, como antes has hablado, como una víctima, ¿no? Sintiendo mm, que no tengo poder, que claro, como no tengo el dinero no puedo hacer lo que quiero, porque todo aquí se parece ser que se consigue con dinero, así que si no tienes mm, dinero no podría hacer nada, cuando yo veo sí, gente que no tiene dinero y que hace y que realmente se sienten realizados, entonces sí, no tiene sí. por qué ser un condicionante tan grande, ¿no? No es un condicionante necesario, ni mucho menos. Claro. De hecho, perdona que te corte, pero el Sí. índice de felicidad, que hay un índice interesante que se puede buscar, que tiene en cuenta diferentes parámetros, el índice de felicidad hace que los países que están arriba de este índice no son para nada los países más ricos, para nada. Claro, sí, no me Ujú, extraña al fin y al cabo, porque, mm. bueno, muchas veces he pensado, ¿no? Cuando yo tengo problemas de dinero, cuando adentro de mi cabeza me quiero comprar cosas, pero si no, no los tengo. Ahí está. Fundamentalmente tengo una casa, te quiero decir que tengo comida aquí en el frigo, pero cuando empiezo, ay, me quiero comprar un coche, paf, ya empiezo a tener problemas de dinero. Claro, totalmente. En el momento en que empiezas a pensar, quiero comprarme un coche, tienes problemas de dinero. Qué buena. Exactamente.
Muy buena, sí, total. Entonces, bueno, también hay un pequeñito tip, ¿no? Que nos Sí, tomemos conciencia, creo, muchas veces de que lo que tenemos a nivel supervivencia, estamos en Europa en general muy por encima de lo mínimo, vamos. de lo mínimo necesario para que el avatar pueda evolucionar. Exacto, Claro. Y exacto. entonces ahora, volviendo un poco a eso de la Matrix y de cómo despertar de la Matrix, hemos Mm, hablado mucho de la alineación, ¿no? La alineación sí, entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago. sí. Pero wow, vaya trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, alinear esto para muchas personas no es fácil, porque ahí van a intervenir los miedos, patrones de conductas que repetimos y que son más fuertes que nosotros. Para mí los Mm, patrones de conductas son los egregores, de una cierta manera. mm, Entonces, totalmente. ¿cómo nos podemos liberar de todo esto si sentimos, ajá, vale, claro, yo siento, por ejemplo, que quiero dejar mi mujer o Mm, mi marido, o siento que quiero cambiar de trabajo, o siento que mm, no puedo, no lo logro, o siento que siempre tengo ese comportamiento, que la cago siempre en ese ámbito y cómo hago para cambiar esto, ¿no? mm, mm. Fundamentalmente, ¿qué pista? Ya sé que no podemos resolver todo para Sí, la gente que está mirando, pero sí hay sí, pistas de trabajo, según tu opinión. sí. Vale. Voy a poner de nuevo algo que ya he puesto sobre la mesa y después añadiré otro concepto que es muy importante que no ha salido. El primero es la coherencia interna. Este ya ha salido. Pues la coherencia interna requiere que yo me escuche. Es decir, si yo no me escucho, es imposible que yo sepa lo que quiero. Y si yo no sé lo que quiero, es imposible que controle mi realidad. Así de claro. Ujú, ¿Vale? Entonces, ha de empezar por escucharme. Y muchas veces escucharme quiere decir salir de la vorágine del día a día. Porque si estoy en la vorágine, que hasta me ponga a correr en el metro cuando no tengo prisa, pero corro porque todos corren, es un ejemplo muy gráfico de que no estoy sintiéndome ujú, ni estoy pensando, estoy funcionando con el inconsciente colectivo, ¿no? Este gran macro de Gregor, ¿sí? Entonces, coherencia implica primero me tomo tiempo para mí, qué me gusta, qué deseo hacer en mi vida, qué no me gusta, hacer un balance, ¿sí? Y después ver qué elementos del cambio que yo me he permitido desearme, qué elementos me frenan este cambio. Porque igual yo deseo cambiar de trabajo, pero después me vienen miedos. Pero si me cambio de trabajo, ¿cómo lo hago? ¿Dejo el trabajo ahora o, ostras, pero es que ahora tengo una seguridad, porque si dejo el trabajo no podré ir yendo a jugar al pádel cada día como me gusta hacer? ¿Sí? Entonces, y ahí hay un proceso de identificación de mis miedos, de mis creencias limitantes y priorización, ¿vale? Pero la base es siempre esta coherencia que parte del sentirme. Si no me siento, olvídate de evolución personal, ¿vale? Y después hay otro elemento que viene después del sentirme, que yo insisto mucho, y si los que me siguen un poquito por redes o incluso en las clases hablo mucho de esto, ¿no? Pero no es un tópico, es decir, el concepto del disfrute y del niño interior no es un tópico, que sí que se ha hecho un tópico, porque todo lo importante de la Matrix lo intenta tomar para desvirtuarlo, ¿no? Pero es esencial, porque el disfrute es lo que eleva la vibración del avatar, ¿vale? Cuando nosotros nos sentimos más felices y más contentos, es cuando estoy haciendo una actividad que me gusta. Cuando hago una actividad o un juego, lo que sea que me gusta, mi vibración sube. Cuando mi vibración sube, mi energía sube. Cuando mi energía sube, el corazón, con sus 40.000 neuronas, esta bomba electromagnética que tiene una wifi con el campo cuántico y con mi alma, ¿vale? Con mi yo de arriba, tiene más energía y puede recibir y enviar más información de manera más clara. Entonces, un elemento absolutamente, segundo elemento que la Matrix intenta desconectar, primero me desconecta de no escucharme, primer elemento. No te escuches. Esto es lo que quieren. Cambiémoslo, me escucho. Pero después no basta escucharme. Después de permitirme disfrutar. ujú, Porque si no disfruto, no aumento, no cargo mi batería. Es como un teléfono móvil. Tú le vas a pedir cosas al teléfono móvil hasta que la batería esté apagada. Ahí ya no hay más nada, ¿eh? ujú, ¿Cómo cargamos nuestras baterías? Por el disfrute. Pero es que el disfrute es metafísico. Incluso se puede ver con el reflejado, tú lo sabes, el número 3, la creatividad, la comunicación, el juego. ¿Sí? El número 3 está en todas partes. La tercera capa del ADN. Hay un libro que me apasiona, que recomiendo mucho, que son las 12 capas del ADN, de Lee Carroll, que canalizaba a una conciencia llamada Cryon, o Crión, Kryon,
¿vale? Es un estudio sobre estas 12 capas de ADN, de las cuales 2 son físicas, que son las únicas que conoce nuestra ciencia. Pero es que hay 10 capas metafísicas, ¿vale? El 90 y pico por ciento del ADN le llaman ADN basura, los científicos. No tienen ni puñetera idea de lo que hace y por lo tanto dicen es basura. ¿Vale? Esto es el resultado, es la basura, pero ¿cuál es la causa? No tengo ni idea de lo que hace. ¿Pero eso quiere decir que es basura? No. ¿Sí? Entonces, en la tercera capa, fíjate, de las 2 físicas, después la tercera, la primera metafísica, ¿sabes cuál es? La capa 3 es la capa del disfrute y de la alegría. Mm, Y esta capa, cuando se activa, activa la capa 6, que es la capa de la conexión con el alma y el yo superior, con nuestro inconsciente, con nuestras informaciones que llevamos ahí en el Google Drive personal, que solo tenemos que ir ahí. Pero no vamos ahí sin el 3, sin el disfrute. Y cuando se activa el 3, el disfrute, y se conecta con el 6, mi alma, entonces hay una conexión con el 9, que es el Homo Spiritus, que deja de ser el Homo Sapiens, que funciona desde la mente pequeña y pasa a funcionar desde la mente grande a la que se accede a través del corazón con su coherencia, la herencia del corazón. Y ahí se transforma en un ser que se autosana y que sana a los demás. mm, 369, números de Tesla. mm. ¿Sí? Entonces, el 3, niño interior, disfrute, clave. Concretamente, ¿cómo? En mi día a día, o por lo menos durante la semana, tomo un tiempo, unas horas, sin prisa pero sin pausa, donde realmente me permito jugar. Da igual que tenga 10 hijos, ¿vale? Y que tenga 3 trabajos. Tengo que empezar a poner pautas para encontrar tiempo para ello, porque si no, mi batería no se carga. Y si no se carga, no evoluciona. Mm. Escucha y disfrute. Para resumir, el 2 y el 3, 2 elementos clave para mí. Wow, me encanta tu exposición, gracias. Digamos, Gracias. conectados con esa parte más superior, ¿no? Mm, De ser. Yo muchas veces lo planteo así, bueno, yo y otras personas, por supuesto, que el ser humano no existe todavía. Estamos en la parte más animal de Me lo que es el encanta. ser humano y estamos aprendiendo a ser humanos, ¿no? Al fin y al cabo, no es fácil ser Sí, humano, ¿eh? Porque sí, y conlleva muchos exacto. desafíos. El Exacto, desafío me de la encanta. conciencia no es sencillo. Mm. Exactamente, es total. Es total lo que acabas de decir. Es tremendo. Fíjate, perdona, otro elemento concreto. Nuestro ADN, las hélices físicas. Sabéis que la ciencia de la Tierra ya demuestra, pero no lo enseñan a nuestros hijos porque no les interesa, demuestra que las hélices del ADN se contraen cuando sentimos emociones de baja vibración, Sí. miedo, frustración, rabia, y se expanden cuando sentimos emociones de alegría, de amor y de felicidad. Mm. ¿Sí? Pero es que además eso tiene una consecuencia electromagnética y física, que es que cuando yo tengo una antena que se expande, porque el ADN es una antena, cuando se expanden las antenas, ¿qué tengo? Un ancho de banda de recepción y de emisión más grande. Cuando se contraen, ¿qué me pasa? Cierro el ancho de banda. ¿Qué me pasa cuando tengo miedo? Cuando tenemos pánico, ¿qué le pasa al avatar? Se para, Claro. se queda parado, no hace nada. ¿Alguien se pregunta por qué se para el avatar? Porque resulta que de repente se le contrae tanto las antenitas que ya no recibe información del piloto, ni del piloto suyo, ni del inconsciente colectivo, porque este es otro elemento que, si me permites, me gustaría comentar, que hay una dimensión que está muy ligada al disfrute. Es decir, cuando yo no tengo un nivel vibratorio suficiente, lo que yo pienso y siento, lo que va a atraer son pensamientos y emociones que no son míos. Esto es muy importante. Mm. Aumento la probabilidad de captar, porque el hombre, el Homo sapiens, el humano, digámoslo así, el avatar humano, es una antena con patas. Canaliza en tiempo real. ¿Vale? Y esto lo podéis ver con el cerebro, resonancia magnética, el cerebro se enciende y se apaga varias veces por segundo como una bombilla. Y dices, ¿por qué puñetas se apaga el cerebro? Porque yo me lo preguntaba, ¿para qué se apaga el cerebro? Pues se apaga porque cuando se apaga recibe una cosita, le ponen una cosita ahí de información y cuando se enciende, a ver qué hay, pam, la ejecuto. Ejecuta. ¿Sí? Entonces, si yo soy un canal en tiempo real, que canalizo en tiempo real, me interesa canalizar mis pensamientos, los creados por mi piloto, ¿verdad que sí? Entonces necesito energía para poder conectarme con el piloto, porque hay toda una enorme oscuridad, una nube muy, muy densa
llamada inconsciente colectivo, como en Harry Potter. No sé si habéis visto que había no me acuerdo del nombre, pero eran unas nubes negras los más malos, ¿no? Lo más peligroso. Tenían pánico a estas nubes que se acercaban al castillo de Hogwarts, ¿sí? Estas nubes son las generadas por los pensamientos de miedo, ¿vale? Por millones de personas que no saben que son creadores de su propia nube oscura. Entonces, Ese para, famoso egregor que comentaba antes, colectivo, sí. exactamente. Entonces, para poder conectar no con el egregor colectivo, sino con mis pensamientos, he de vibrar alto. Porque si no, mi wifi no es suficiente, ¿vale? Si yo soy coherente, pero no vibro alto, ojo, no basta, ¿eh? Porque lo que me van a venir como pensamientos y emociones, por muy coherente que sea, no serán positivos. Mm, Entonces seré coherente en la negatividad. claro. Ojo al dato, pero soy coherente en la negatividad, pero no aumenta la probabilidad de que conecte con mi piloto. No, Ujú. ¿entendéis? Entonces es súper importante esta nube negra. Yo la veo muy clara, esta nube negra en el bajo astral. Ahí, para ir por encima de esa nube negra, aumentar la vibración a través del disfrute. No hay más. Por eso, sí, todo lo que traes para mí es increíble porque a mí me interesa mucho esa ciencia y ese estudio. Es como, por ejemplo, la cultura india, ¿no? Con el hinduismo, lo Mm, tiene muy estudiado, es científico casi, ¿no? Los diferentes planos, los diferentes cuerpos, sí, las sí, vibraciones que encuentras en cada uno de ellos. De verdad que sí. es un tema que a veces parece, no se comparte mucho porque parece aburrido, parece que no es útil, pero yo le veo una gran utilidad, sobre todo en la comprensión profunda de lo que acabas de traer, que es algo que traigo una y otra vez también cuando pueda, con otras palabras, por supuesto, que es Mm. ese tema de, bueno, tenemos esa capa enorme, como tú dices, esa nube, ese egregor que está ahí, que de manera, vamos a decir, inconsciente o sin trabajo, nos conectamos ahí, todos y todas. Te Totalmente. despiertas a la mañana y lo primero es, y te topas contra esto. Sí, Es lo más natural del mundo, ¿por qué? No sí, sé, no importa de dónde viene, dónde va a parar, yo creo que todo exacto. es parte de un juego cósmico y Ujú. ese hackeo que hablaste al principio creo que es deseado también por la divinidad, pero bueno, esto es otro Sí, tema que podemos totalmente de acuerdo. un live Estoy de así acuerdo entero. contigo. Estoy de Sí, acuerdo contigo. Totalmente. bueno, genial. Sí, Entonces, hay, todo eso que está ahí, que está sí, posicionado, está en su lugar. sí, Y está en su lugar. lo que sí es interesante es lo que tú decías, que fundamentalmente yo descubrí en mi propia experiencia que es muy sencillo atravesar esa nube. Es que esa nube que nos da tanto miedo, que controla nuestras vidas literalmente a nivel de avatar, Mm, no tiene una solidez tan impresionante o tan grande como la podemos percibir, ¿no? Porque percibimos el efecto nos parece muy denso, pero mm. con un poquito de meditación o Ahí de está, disfrute, como tú lo estás ahí diciendo, está. atravesas esto sin ningún problema, porque el poder que tiene esa antena que tú dices que el Homo sapiens efectivamente es una antena sobre pata, es un Sí, canal sobre pata de sí, comida, de información, de todo, de sí, simplemente al conectarse ahí atravesamos esto y ya estamos en otro mundo, estamos viendo la vida desde otro punto. sí, A mí me gusta mucho en mi día a día preguntarme a ver con qué estoy conectado y simplemente observo mis pensamientos. Cuando son fantástico. pensamientos de miedo, de carencia, de duda, de comparación, bueno, pues estoy conectado con ese egregor de inconsciente Sí, colectivo, donde está mi inconsciente individual también haciendo ahí de, sí, de entre dos, vamos a decir, sí, 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 un y diálogo. eso es, y yo simplemente estoy ahí conectado con eso. Entonces, una de las claves que aplico mucho, no me creo nada. Todo lo que pienso o Me siento encanta. en esa vibración, simplemente no me lo creo. No soy Porque yo. sé que eso no soy yo, efectivamente. Mm. Es un puro reciclaje. Desde el primer, ¿no? Otra vez volviendo a ese momento del crimen original entre Sí, los sí. hermanos, en la Biblia, todas esas historias, lo que tú Mm, quieras. Todo eso que mm. son metáforas, pero Sí, es simplemente un reciclaje. Entonces, me encanta lo que traes del disfrute, porque es algo que es verdad que muchas veces no. Bueno, igual a mí, por ejemplo, es algo que siempre me ha costado, ¿no? Y vaya que tengo mm. tres por todas partes en mi tabla numerológica, pero es mi desafío también. Entonces, Claro, el ahí conectar con está, el disfrute ha sido algo como, y cada vez más, ¿no? Pero ahí a mí lo está. que me gusta también es unir disfrute y conciencia, porque lo que he visto muchas veces también en mi vida y también en mi Mm, alrededor es un disfrute sin sentido. Y yo sí. creo que al disfrute también es interesante traerle esa conciencia, ¿no? De a Mm. dónde me eleva, porque si no, caemos en el disfrute del ego, en el disfrute Sí, más carnal, muy buen punto. ¿entiendes? Sí, Y creo que hay una diferencia, y luego me gusta sí, sí, preguntarte sobre esto, y sobre todo también cuando antes hablabas de sentirse, al final va a ser la misma pregunta. Me siento, has traído esa dualidad, ¿no? Sentir sí,
y disfrutar. Bien. sí, A ver, ¿qué estoy sintiendo? Porque también eso es importante. sí, Porque tenemos una memoria celular, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Entonces, sí, ¿qué estoy sintiendo de mí? ¿Cómo diferencio un poco si estoy sintiendo al final mi cuerpo dolor, viciado, lleno de adicciones de todo tipo, que las tenemos sí, todas y todos, sí. o cómo estoy en conexión con realmente algo más profundo, más luminoso? Mm, mm, Y también en el tema del disfrute, también con cómo puede mm. hacer esa diferencia, o cómo lo haces tú, no sé. Claro, claro. Sí, es un buen punto. Claro, al final claro, todo tiene que tener un propósito, ¿no? Todo parte del concepto de voluntad. Quizás la voluntad la tendríamos que poner al inicio de todo. Es decir, sin voluntad no hay evolución, ¿vale? Mm, Tengo una voluntad, a partir de esa voluntad escucho y a partir de la escucha sé lo que deseo y me lo permito, que sería el disfrute. claro. Evidentemente, has añadido un punto muy importante, tiene que haber una voluntad. Si yo voy al disfrute caótico, sin una voluntad, sin un propósito, sin una dirección en mi vida, ¿vale? Una orientación, eh, sí que puedo añadir energía a mi cuerpo, a mi avatar, pero es una energía que de la misma manera que va a entrar, es una energía que no va a ser usada en ningún camino, puesto que no hay camino. Mm, Es como una energía que se dispersa, es decir, vale, entra y sale, porque no se encauza en algo que está asociado a un propósito, a una voluntad que lo da la conciencia, porque quien dice voluntad dice conciencia, lo que te has usado. O sea que mm, efectivamente, cuando hay, por ejemplo, procesos depresivos, cuando son duros los procesos depresivos, es porque falla la voluntad, mm, ¿vale? Y la voluntad es algo complicado de recuperar, ¿vale? Cuando hay una voluntad de la persona con este proceso depresivo o de bajo estado anímico, cuando la voluntad vuelve, entonces ya podemos conectar los elementos de me escucho, me siento, me priorizo, me siento merecedor y me voy permitiendo jugar, disfrutar. Se pueden añadir las capas del 2 y el 3, pero el uno, digámosle, que tiene que venir de la voluntad. Y esto es lo que yo diría que es el mayor de los intangibles. ¿De mm, dónde viene la voluntad? Esto es algo que incluso los cabalistas dicen que la voluntad es de la parte del creador. claro. Sí, Viene porque de al fin y Keter. al cabo, una conversación que he tenido más de una vez con una persona, ¿no? Sí, Eh, Al final, ¿quién decide que uno toma conciencia o despierta, ¿no? De nuestra manera, o decir, exactamente. ay, esto es que es algo que ocurre a través de nosotros, ¿no? No es Sí, algo que voluntariamente podemos buscar. no. Bueno, una vez que ya estamos encaminados, igual nos podemos comprender que, bueno, si me pongo en ese ámbito o me voy a ese retiro o a ese taller, pues me pongo en Sí, una condición de más toma de conciencia. sí, sí. Sin embargo, a mí me interesa mucho. A mí, ¿sabes lo que yo hacía con el tema de la voluntad? Porque a mí eso es un tema que siempre me ha removido mucho porque tengo Mm, muy poca fuerza de voluntad en general. mm, mm. Soy muy vago. Tengo como un personaje como que, uff, hay que hacer esfuerzo, olvídame, Sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Siempre he ido al mínimo. Entonces, lo que Mm, yo he descubierto esos últimos años es mm, entregar mi voluntad a la divinidad también y mm. simplemente pedir en rezo, en meditación, por favor, dame la voluntad de esto, ¿no? Dame la fuerza y la voluntad para crear esto, para avanzar en ese proceso, para Fantástico. soltar esta relación de pareja, para crear ese trabajo, para... Pido que se me entregue esa voluntad porque siento que no la puedo fabricar yo. Y a veces Mm. sentía celo, ¿no? Y estoy envidioso a veces cuando veo gente que tiene una fuerza de voluntad tremenda, es decir, piensan, sienten, dicen algo y al día siguiente lo hacen, ¿no? Y Sí. eso me, ¡jo! Yo no sé, para dejar de fumar necesité dejarlo 40 veces. Mm, sí, 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 Es es como... fantástico. Claro, Sí. al pedir al campo cuántico, al pedir, ¿no? A nuestros guías, el nombre tiene mil nombres, a nuestra alma, realmente allí sí que estamos soltando, estamos permitiendo que el cuerpo mental se desconecte del control. Esto es clave. Esto es clave. Entonces, ahí estoy saliendo de mi cuerpo mental que me puede estar dando inputs falsos, ¿no? Ujú. O limitados. Y entonces ahí es fantástico, es fantástico. Me abro y entonces ahí abro las puertas y hay una probabilidad de que entren informaciones que me permitan encauzar mi camino de nuevo, ¿no? Es esencial, sí, sí, porque la voluntad al final viene de fuera, no viene del avatar. Eso es interesante recordarlo, ¿no? Sí, Mm, por sobre todo que vivimos en una sociedad que en salsa, ¿se dice así en castellano? sí,
Sí, en una enlaza, o salsa. no sé cómo se dice, ensalza Sí. mucho la Ensa- voluntad, ensa- ¿no? sí, sí, ensalza mucho. Sí, Eso es todo este tema de la voluntad, un poco el American Dream, el sueño sí, americano, yo si quiero puedo, sí, y eso genera mucha frustración en muchas personas, como que sí. yo quiero pero no puedo. Porque Y hay una es normal, connotación hay de que lucha, normalizar eso. hay una connotación de lucha y de Claro, merecimiento que están muy manipulados. Entonces la gente, si no le funciona algo, se piensan, es que igual no lo merezco o es que igual no lucho lo suficiente, porque piensan que han de luchar para conseguir. ¿Sí? Cuando lo que han de hacer es no centrarse en el cómo, mm, sino centrarse en el qué y abrir el qué, pedir el qué, intencionar y a partir de aquí escuchar, recibir para que me muestren puertas sobre el cómo. claro. El cómo lo tiene que poner el universo, porque es el que tiene toda la información y que es el que conecta de estas películas que comentábamos, es el que tiene la información de todos los personajitos que como nosotros están en el videojuego. ¿Cómo voy a poder yo conectar si solo tengo información parcial de mí? Claro. Claro, Esa es una información muy importante que estás dando aquí, ¿eh? Que el cómo no depende de nosotros, ni del mm, avatar, ni de nuestra mente, ni de nuestra no capacidad. debería depender, Cuenta pero más. el 95% de las personas se centran en el cómo y Ujú, si no lo hacen en su cómo, sufren. claro. En lugar de soltar el cómo y poner todo su campo energético en intencionar de manera pura. Pienso, siento, digo y hago algo coherente y algo que está basado en una aspiración, Mm, ¿vale? sí, Ahí es esa donde se palabra pone la energía. aspiración me gusta mucho, es algo que utilizo mucho también porque es como, yo siento que es algo que literalmente me aspira de por dentro. ¿Sí? Aspiración. Una voluntad que va más allá, ¿no? Es como mi alma que me dice, esto hay que Sí, hacerlo. Y es ahí como, está. vale, voy. Ahí está. Y entonces es ahí donde nos hemos de soltar, hemos de aceptar, aunque después la pequeña mente nos diga, no, si haces esto tú no lo sabes hacer, o si haces esto tienes este riesgo. Hay diferentes maneras de generarte duda y miedo. Y entonces es ahí donde esto es lo que hemos de trabajar. Es Ujú, clave. qué bueno. Sí. Pues gracias, sí que eso creo que lo vamos a poder, bueno, seguramente volverás algún día y podemos profundizar en mil temas. Será un placer, porque esto es profundo, esto es interesante. Claro, Y es muy que a práctico a la mí, vez. Es muy práctico a la vez. Es muy sí, sí, concreto. totalmente, totalmente. Y yo creo que es importante al final llegar a la profundidad de las cosas también, porque también a veces es como nos puede dar pereza, pero sin embargo, comprender esa profundidad que acabas de traer tú, de que si nos centramos en el qué y ponemos nuestra energía y nuestra intención ahí, realmente el camino se va a generar o el camino lo va a Sí, generar la vida. sí, Mira, hay diferentes velos en el despertar. eh, sí. como lo hablamos antes de empezar ese vídeo, ni tú ni yo nos consideramos despertados, ni mucho menos. Mm, El mm. despertar es una plena conciencia Es que un proceso. un proceso, claro, al fin. Ujú. En ese proceso hay diferentes velos que dejamos atrás y uno de ellos es este, ¿no? Este velo que es como cuando uno comprende o una comprende de que yo no lo tengo que hacer, se va a hacer a Exacto, través de mí y voy a recibir instrucciones, exacto, se vive mucho más relajado, mucho exactamente, más. exactamente. Sueltas, mira, fíjate, permíteme comentar esto, Sí, sí. que es un elemento que también ayuda, entiendo que ayuda a concretar. Cuando hacemos esto, este concepto del soltar o de rendición espiritual, que no es tirar la toalla, Mm, sino es que el acepto que se me guíe el cómo, pero habiendo yo puesto previamente un qué, porque si no hay qué, hay caos. Por lo tanto, primero el qué, yo pongo el qué y después el cómo me abro. Cuando yo me permito realmente soltar, y por eso cuando una persona cae muy bajo, después puede tener un cambio y un punto de inflexión en su vida, porque cuando cae muy bajo, suelta. Cuando ya no puede luchar porque ya no tiene más energía, suelta. Y entonces cuando suelta, de repente deja de enviar un dado rojo que estaba enviando continuamente al campo cuántico. Porque cuando yo quiero algo, tengo que hacer como hacen los niños cuando hacen la carta del Papá Noel. Tengo que decirle en presente, quiero esto, escribirlo, enviarlo y olvidarme. Porque cuando hago esto, no hay ni miedo, ni duda, ni necesidad. Si mm, yo, cuando yo intenciono algo, hay, aunque sea inconsciente, y lo hemos de escuchar y analizar muy al detalle, alguna duda, alguna sensación de necesidad o algún miedo, os puedo asegurar que no se envía solo el dado azul, que es el deseo puro del niño,
sino que se está enviando también un dado rojo. ¿Y qué hace el campo cuántico, el simulador? Mira, ¿cuál es el dado que tiene más fuerza? Si el dado inconsciente rojo de los miedos, de las dudas o de las necesidades, del sentimiento de necesidad, es más fuerte, nos va a presentar una situación que corresponde con el dado rojo, que es lo contrario que lo que estoy pidiendo, es mi Ujú, miedo. claro. Funciona así. Por eso la importancia de conocer sus propios patrones internos, sus miedos, los miedos que están Exacto, dirigiendo nuestra vida, aprender a exacto. desactivarlos. Y para mí uno de los puntos claves de mi trabajo es aprender a vivir el dolor, porque Mm, creo que desde esa, muchas veces desde ese, mm, ¿cómo decir? Ese afán de vivir una vida sin dolor, nunca, mm, nos cortamos de ese sentir que es tan importante y nos exacto. cortamos también de la posibilidad de vivir la alegría y el disfrute, ¿no? Porque uno va con otro. Claro, fíjate, cuando yo digo quiero vivir una vida sin dolor, ¿sabes lo que estás haciendo? Le estás diciendo al campo cuántico que me continúe a poner situaciones de vida para que yo continúe a trabajar el poder vivir sin dolor, pero es que no estaré viviendo sin dolor, es que es muy sutil. Exactamente, exactamente, Sí, hay que decirle, yo quiero vivir feliz, ahí no hay ambigüedad. exactamente. ¿Sí? Es como yo quiero buscar trabajo. No, buscar trabajo, ¿sabes lo que va a hacer? Yo quiero buscar trabajo. Va a ser buscar trabajo. No pararás de buscar y de hacer entrevistas, nunca lo vas a encontrar. Claro. Sí, Cuando esto tú es muy dices, importante. Ahí estamos claro, hablando ya del poder de la manifestación, que igual podemos hacer un live entero sobre sí, esto, porque creo que venga, ahí hay muchas claves, sí, efectivamente, porque es muy amplio, ¿no? De cómo materializar, porque ahí siempre me viene esa pregunta, pero bueno, la dejo abierta sí, para el próximo, ¿no? venga, Vale, venga. pero ¿desde qué lugar interno estoy queriendo también, ¿no? Y ahí Mm, hay también mm, materia, ¿no? Es mi alma quiere, es mi ego, qué parte ahí del está, ego, ta, ta, ti, ta, 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 ahí está. y qué se manda, ¿no? Antes de Fantástico. terminar, me gustaría preguntarte, Marc, si quieres hacernos un regalo, porque al fin y al cabo tú trabajas mucho con numerología. Sí, Si te apetece decirnos así en términos generales, 2024, año 8, sí, sí, qué nos espera? fantástico. Fijaros, gracias, gracias por preguntarlo. Mira, todo año, todo número lleva energía, ¿vale? Igual que toda palabra. El año 2024 tiene dos informaciones numerológicas principales para mí. La primera es la suma del 2 más 2 más el 4, que es 8, que es este infinito en vertical, ¿vale? Que permite conectar el cielo y la tierra a través de la aplicación de nuestros talentos, ¿vale? Que están asociados a mi voluntad, el plexo solar. El plexo solar es donde se junta, aquí un poquito más abajo del corazón, ¿no? Se junta la energía de este cero de la parte de arriba, que toma energía del cielo, pasa por el plexo solar, toma la tierra. Entonces, para conectar cielo y tierra y manifestar mi talento, manifestar abundancia, manifestar proyectos, que es el 8, que es el alquimista que manifiesta sus proyectos, tengo que tener una voluntad y una confianza en mi talento. Y el año 2024 nos trae un viento a favor de esto. Si yo me permito confiar en mi talento en el 2024, tengo un viento que me empuja para que mi talento tenga éxito en proyectos concretos, Mm, ¿vale? Y si además yo lo acompaño de un trabajo de cultivo, digamos, interior para elevar mi nivel de conciencia, se activa otro parámetro del 2024, que es el 22-4. Fijaros, 2-0-2-4. El 22 está ahí, porque el 0 entre dos números se quita el 0, ponemos 22, y el 22/4, porque 2 más 2 es 4, es un número maestro, que es el arquitecto de la nueva Tierra, que es parecido al 8, que también manifiesta su talento con su capacidad de hacer proyectos concretos, ¿vale? Porque el 4 es la manifestación, pero el 22 es 2 veces 11, que es la conexión con la intuición. Y entonces ahí se activa también en el 2024 una puerta de ser arquitectos de esta nueva tierra. Hago proyectos para la tierra en el ámbito que sea. Finanzas, educación, salud, da igual el ámbito, pero lo hago desde una perspectiva de conciencia más elevada y bajo informaciones nuevas y hago cosas nuevas que aportan un valor realmente esencial, en esencia, a la tierra. ¿Vale? wow, Entonces es un año muy potente si confiamos en nuestros talentos y en nuestra intuición. claro, un año 8, como tú dices, un año de conectar con qué es lo que quiero hacer también, ¿no? Hacer que es desde mi ser más Exacto, profundo, ¿no? exacto, exactamente.
Wow, qué guay. Bueno, Marcos, muchas gracias por haber estado aquí. Voy a poner tus contactos aquí abajo en la descripción para la gente que quiere hacer una sesión de numerología contigo o saber más sobre Será un tus placer. talleres y lo que propones. También tienes canal, creo, de difusión, Sí, sí, Instagram. me encantaría, con tu permiso, poder poner esta entrevista en mi canal Claro, por y supuesto. y poder también poner tus datos, los datos de tu canal, para que también conozcan el trabajo, el bonito trabajo que haces y profundo. Gracias, gracias, Marc. Pues nada, recordar a la gente que quiera que se suscriba al canal para apoyar, que comentan lo que quieran también para decirnos un poco lo que han pensado y sentido con ese vídeo, sobre todo sentido, ¿no? Que es lo más Sentido, importante. Y lo que yo exacto. siempre comparto cada vez más también, al fin y al cabo, no importa un carajo lo que digo, lo que importa es lo que se siente. Sí, Y, sí. y eso creo que al fin y al cabo los vídeos de YouTube, yo cuando comprendí esto me di cuenta de que no me conectaba al mensaje de la persona, pero me conectaba a su corazón, ¿no? Y que para mí eso Mm, era lo importante. ahí está. Entonces, bueno, espero que la gente hayan podido conectar con nuestros corazones Ahí también. está. Te agradezco, Marc. No sé si hay algo más que quieres decir antes de ir cerrando. Agradecerte esta entrevista, me lo he pasado muy bien, ahí el concepto de disfrute, ¿eh? Muy guay. Y encantado de poder volver y de quizás también que tú vengas también a mi entorno, a mi canal y que puedas compartir lo mucho que llevas dentro. Ujú. Gracias, Marc. Muy Hasta bien, pronto. un placer. Chao, Chao. chao.